Rodríguez, quien fue parte de los 7 expresidentes que firmaron pues una carta acá para hacer una convocatoria, inclusive también de lo que era esta Carta Democrática, y Frank Camacho, diputado del Frente Amplio, que también estará acompañándonos acá. Y bueno, como decíamos, ha cambiado muchísimo el panorama, Laura, en estas últimas horas. Sí, porque esta iniciativa, dice la información, se da por una mediación liderada por los exmandatarios de España, José Luis Rodríguez Zapatero, República Dominicana, Leonel Fernández, y de Panamá, Martín Torrijos, con el fin de encontrar alternativas para favorecer la estabilidad política. ¿Qué pasó entonces, Miguel Ángel Rodríguez, exmandatario, con la propuesta de ustedes? O sea, la de ustedes se contraponía a esta otra que finalmente terminó siendo adoptada por la OEA. Buenos días. Buenos días. Bueno, realmente todas las propuestas lo que están buscando es referirse a un tema que es serio, que es la situación alimenticia, humanitaria, de medicinas, de libertades, de presos políticos, de irrespeto a la independencia de los poderes, de eliminar las atribuciones a la Asamblea Nacional, o sea, al órgano parlamentario venezolano, y todas se refieren a lo mismo, a tratar de encontrar una solución. Esa solución, evidentemente, siempre, lo lógico es que responda a una negociación entre venezolanos, y de lo que se trata cualquiera de los instrumentos que se busque es de propiciar que se dé esa negociación, pero claro que esa negociación, para que sea válida en nuestro continente, depende de que sea respetuosa de los derechos humanos y que sea respetuosa de los lineamientos democráticos. Si no, sería simplemente un condonar la arbitrariedad, y de eso no se trata en un mecanismo que existe para la defensa de los derechos humanos, de la democracia y de la seguridad de las naciones. ¿Y qué pasa ahora, don Miguel Ángel? Porque finalmente lo que se hace es un llamado al diálogo, que creo que es lo que se ha venido tratando de hacer ya desde tiempo atrás, o sea, no hay como mayor consecuencia. Yo creo que este llamado al diálogo va a depender de cuál es la respuesta del gobierno venezolano. Si la respuesta del Ejecutivo, del presidente Maduro, es una respuesta de actuar como actuó en el Palacio de Miraflores el día anterior a las elecciones del 6 de diciembre, cuando en compañía de otros 6 mandatarios, yo estaba allá en Venezuela y él nos recibió y nos aseguró que iban a reconocer el resultado de la elección que se iría al día siguiente. Incluso nos facilitó la posibilidad de que habláramos con los medios de comunicación de Venezuela, que no tienen acceso usualmente a este tipo de información y no la pueden transmitir, y nos permitió que la tuviéramos para poderla transmitir al país y decir: esta es declaración del señor presidente Maduro. Pues si esa es la actitud que se va a dar, yo espero que esto nos lleve a eliminar la confrontación, a buscar una solución a este enfrentamiento entre poderes que se da en Venezuela, y a poder permitir que se tomen las medidas con rapidez para enfrentar la crisis humanitaria de abastecimiento que está sufriendo ese país. Hay bronca en la OEA, entonces, don Miguel Ángel Rodríguez, porque la iniciativa de Almagro, o sea, Almagro se queda aislado, es decir, ayer incluso se reunió con alguien de la oposición. Hay un cuestionamiento en esta resolución a Almagro, o sea, en el fondo aquí hay un cuestionamiento. Realmente sí hubo algunas delegaciones que hicieron un cuestionamiento. ¿Y hay bronca ahí adentro? Hubo unas delegaciones del Caribe y de Ecuador, por las que yo oí parte de la sesión ayer. Con las que Venezuela tiene negocios. Con las que Venezuela depende del petróleo que les da Venezuela de una manera muy generosa, mientras su pueblo se muere de hambre. Y en esas condiciones, por supuesto, estos países actuaron en contra de la iniciativa del secretario general de invocar la Carta Democrática. A mí me llama mucho la atención en lo personal esta situación, porque cuando en abril del año 2002 hubo un golpe contra el presidente Chávez, yo presidía el Grupo de Río. El Grupo de Río estaba reunido en San José, y aquí los jefes de Estado llamamos al secretario general de la OEA y al presidente del Consejo Permanente para señalarles que había que invocar inmediatamente la Carta Democrática para actuar como se actuó en ese momento, defendiendo el gobierno constitucional de Venezuela. De manera que la primera aplicación que ha tenido la Carta Democrática, una sola de las dos que ha tenido, fue para defender el gobierno del presidente Chávez, el cual votó a favor
el establecimiento de la Carta Democrática el 11 de septiembre del 2001 en Lima. ¿Cuál es la lectura que hace Frank Camacho de lo que está aconteciendo allá en la OEA? Buenos días. Muy buenos días, don Miguel Ángel. Bueno, nos parece a nosotros que muy interesante el hecho de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos pues haya de alguna manera no dado trámite a la solicitud del señor Luis Almagro. Yo creo que el señor secretario de la Organización de Estados Americanos se debe ubicar en la perspectiva de llamar al diálogo, de llamar a la paz y de llamar a que el conflicto venezolano, que es un conflicto de oposición y oficialismo, tienda a recomponerse desde Venezuela misma. Yo creo que ese es el llamado que está haciendo el gobierno venezolano. Es un llamado al diálogo, es un llamado a que la situación se debe arreglar sentándose en una mesa para que sea el pueblo venezolano quien logre la armonía que necesita este país, que además no olvidemos que ha venido desarrollando una democracia joven, una democracia que tiene apenas 15 años. Hay que recordar al Venezuela antes de estos 15 años, que era, hacia dónde se estaba yendo la renta petrolera, y hoy día cómo se está redistribuyendo la riqueza en Venezuela. Entonces, me parece a mí que lo que se debe hacer es precisamente lo que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de España, don Leonel Fernández de República Dominicana y don Martín Torrijos de Panamá están proponiendo, que además ha sido acogido por la UNASUR para que sean mediadores en esta situación de este hermano pueblo venezolano, y que además recordemos que la revocatoria de mandato del presidente Maduro en este momento está en marcha en Venezuela. Esa es una potestad del pueblo venezolano, es una conquista social del pueblo venezolano, y que en este momento se están pues recogiendo las firmas para que democráticamente se pueda ir de nuevo a las urnas y el pueblo sea quien considere si el presidente Maduro debe seguir o no debe seguir al frente del Ejecutivo en Venezuela. Me parece que se está caminando, me parece que no tiene por qué apresurarse las cosas, presionando al pueblo venezolano a un desenlace que no sabemos cuál puede llegar a ser. Yo creo que existe en la Carta Magna del pueblo venezolano las suficientes herramientas para que puedan resolver de manera pacífica y democrática la situación que en este momento se está presentando. El pueblo venezolano escogió por mayoría a una Asamblea Nacional de Oposición, utilizando los mismos instrumentos democráticos que se han venido aplicando en los últimos 15 años en Venezuela, y será el pueblo venezolano quien diga hacia dónde va su destino. Yo creo que eso es lo justo. Nosotros hemos apelado a esto, a que sea la autodeterminación de los pueblos la que decida y la que considere en democracia y en paz qué es exactamente lo que se debe de dar en Venezuela y lo que debe seguir continuando en este hermano país. No hay que apresurarse, dice el diputado Frank Camacho. Pueden haber otras intenciones en ese apresuramiento. Se echó a rodar ya el proceso de revocatoria del mandato. ¿Qué piensa Miguel Ángel Rodríguez? A mí me alegra Para muchísimo. que se haga el debate entre ustedes dos, sería muy interesante. Y después hay una valoración que no pude preguntarle a Frank Camacho sobre Luis Almagro, pero que ahora me gustaría hacer. Que nos tiene muy preocupados, porque imagínense que don Luis Almagro ha emitido más de 160 tweets relacionados con Venezuela. Me parece que el señor secretario de la Organización de Estados Americanos debe de tener una posición muchísimo más neutral.
se puede decir neutral en función de la paz que realmente la región y este país, específicamente Venezuela, pues necesitan para poder sentarse. Debe llamar al diálogo, me parece a mí, y no sesgar su posición a favor de la oposición. A mí me alegra mucho de lo que he oído del señor diputado Camacho, a quien saludo con afecto. En primer lugar, me alegra muchísimo su señalamiento de la importancia del referéndum revocatorio, pero desdichadamente no está en marcha. Se presentaron hace más de 30 días las firmas iniciales para establecer el procedimiento. Se señala que en 5 días debió haber resuelto el Consejo Electoral de Venezuela. El Consejo Electoral de Venezuela, después de recibir en lugar de 200.000 firmas o una cosa así, que es las que se necesitan en esa primera etapa, más de 1 millón y pico de firmas, dijo que se iba a esperar que transcurrieran 30 días, que es el tiempo que había para recoger esas firmas, antes de empezar a revisarlas. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué es la preocupación sobre las fechas? Es muy sencillo. Si el referéndum se da de aquí a abril del año entrante, la consecuencia de un referéndum en que la gente diga que quiere sacar al presidente Maduro es una nueva elección del presidente. Si se da después de esa fecha, el vicepresidente nombrado por el presidente Maduro en el momento que quiera, pues la Constitución venezolana le permite al presidente cambiar al vicepresidente a través de su periodo, lo cual está bien, esa es su Constitución, sería el que sigue en ejercicio. De manera que el tiempo es de una vital importancia. Un referéndum después de la fecha en que se cumplen los 4 años de gobierno del presidente Maduro no tiene ninguna consecuencia, ninguna. Un referéndum que se da antes de esa fecha tiene una consecuencia. Entonces, cuando se dan esas circunstancias y se empiezan a poner todo tipo de obstáculos para emitir las boletas por parte del Consejo Electoral con las cuales se vaya a ir a recoger las firmas para ver si hay la cantidad de gente solicitando el referéndum que se necesita para que se convoque, cuando se dan esas dificultades, cuando se está en un gobierno que ha tenido tantos años en el gobierno de una manera consecutiva, imagínense aquí que hubiéramos tenido un solo partido desde el año 98 en el gobierno de manera consecutiva, ¿cómo nos sentiríamos? Cuando se ha tenido esa concentración de poder que democráticamente se ha establecido, está bien, los resultados han sido esos, pero si cuando se da esa concentración de poder, cuando hay un ejército poderoso, que gracias a Dios nosotros no tenemos, cuando se arman milicias populares, cuando se meten personas de la oposición a la cárcel, cuando hay juicios que tienen años de estar en trámite sin siquiera iniciarse para tener a gente indiciada, pero no condenada, cuando a una persona se la condena por actos de participación en manifestaciones políticas a 15 años de prisión, en aislamiento, cuando todas esas cosas se dan, es muy difícil que no hayan suspicacias. Entonces, de lo que se trata es de que ese referéndum pueda seguir adelante. Segundo lugar, a mí me parece muy importante recordar que ayer en la sesión, durante muchas horas, Venezuela se opuso a esta declaración y quería pretender una cosa que hace que la OEA debería desaparecer, si fuera así, que es que los otros países no se puedan referir a la situación de un país, que solo el propio país pueda convocar con respecto a lo que pasa en su país, lo cual hace que el sistema interamericano de derechos humanos, la Carta Democrática, la Carta Social, todos los instrumentos de la OEA no sirvan para nada. Entonces, ahí hay unas condiciones complicadas. Pero a mí me alegra muchísimo el reconocimiento de la importancia del referéndum y el reconocimiento que todos debemos hacer de que el diálogo es el arma más importante que debemos poner en manos de los venezolanos para que en un diálogo transparente, respetando las normas constitucionales de la República Bolivariana de Venezuela, se pueda llegar a una solución. Sí, a mí me alegra mucho el hecho de que don Miguel Ángel reconozca que hay un orden constitucional en Venezuela, el cual está funcionando. Y me parece que desde esa perspectiva es que nosotros debemos de llamar al diálogo y a la mesura. Y por supuesto que respaldar lo que el pueblo venezolano decida. Ya usted bien lo decía, si no es con el referéndum porque no se da tiempo según lo que establezca el órgano electoral, pues vendrán nuevas elecciones. Hoy día la Asamblea Nacional Venezolana está encabezada por la oposición, o sea, quiere decir que sí hay un sistema democrático funcionando, es un sistema constitucional que está realmente
diciéndole al mundo que Venezuela su proceso democrático está caminando por la senda correcta y que, bueno, el pueblo venezolano será quien decida, quién continuará a cargo del Ejecutivo en este hermano país. Nosotros creemos que hay cifras importantes que hablan y que no son expuestas a la luz con respecto a lo que realmente ha venido pasando en estos últimos 14 años en Venezuela, y que sí ha habido una sistematización en contra del Ejecutivo, generando de alguna manera información errónea con lo que realmente está pasando en el país. Por supuesto que hay medios de la derecha que han venido siendo absolutamente infames con lo que el pueblo venezolano ha decidido constitucionalmente, y nosotros creemos que la senda del diálogo, como lo dije al principio, es la que hará que Venezuela realmente logre su cometido y logre establecerse realmente en función de lo que nosotros creemos que debe ser. Y lo que debe ser es que el pueblo venezolano es quien debe decidir, es quien debe de tener la última palabra, y me parece muy peligrosa la injerencia de fuerzas externas, especialmente mediáticas, que constantemente están bombardeando en medios nacionales e internacionales y tratando de incidir en la decisión de un pueblo que camina por la senda democrática. Don Miguel Ángel, ¿qué piensa usted? Porque ustedes están estableciendo algo interesante. ¿Debe o no debe pues el gobierno venezolano critica la participación de otros gobiernos? ¿Debe o no debe intervenir otros gobiernos en el tema? ¿Cómo analizan ustedes inclusive el de nosotros, si ha sido pasivo, ¿verdad? O las reservas que ha mantenido el Poder Ejecutivo son... A mí me parece que el gobierno no ha sido pasivo, a mí me parece que el gobierno ha sido cauto, ha sido respetuoso. Me parece que, como lo estamos externando, el orden constitucional en Venezuela en ningún momento ha sido violentado. Sigue su paso, sigue su camino. Lo que pasa es que hay fuerzas externas e internas, por supuesto, que apuestan a que de facto se saque, se detenga, se pare, se exilie al presidente Maduro del gobierno venezolano, y eso por supuesto es lo que el pueblo venezolano pues no está dispuesto a dejar que pase, y quieren que el orden sea absolutamente constitucional. Hay fuerzas externas que de facto quieren sacar al presidente Maduro, y ya tenemos 4 comentarios. Bueno, yo creo que es muy importante hacer algunas aclaraciones. La primera aclaración, con todo respeto al diputado Camacho, es que no es cierto que el orden constitucional sea respetado. A partir del 6 de diciembre se ha dado una serie de hechos que han venido a eliminar las atribuciones a la Asamblea Nacional de Venezuela. Eso es como si en Costa Rica, después de que hubiera elecciones de medio periodo, supongamos, y se cambia la integración de la Asamblea Legislativa, pues entonces vienen a establecerse que se le cambian los miembros de la Corte en el periodo antes de que entre la nueva Asamblea. Se cambian los miembros de la Corte poniendo una gran mayoría de gente del propio partido, de lo más íntimo, los que eran diputados en ese momento, pasan a la Corte. Esos que pasan a la Corte empiezan a decirle a la Asamblea, a quitarle las atribuciones de lo que puede votar, a establecer que personas que había declarado el órgano electoral que estaban electas no están electos para que no tengan los 2/3 de mayoría, a hacer que una solicitud de ley de emergencia que vota en contra de la Asamblea, el órgano legislativo, digan que no importa que lo haya votado en contra, que entra a regir, a eliminar las atribuciones que venía teniendo la directiva de la Asamblea. Bueno, esos son actos en los cuales se le quitan totalmente el valor constitucional a las normas constitucionales de la Constitución hecha por el presidente Chávez en el año 2000 o 2001. Entonces, en esas circunstancias ha habido un rompimiento del orden constitucional, que la propia Asamblea Nacional Venezolana es la que presenta a la OEA y presenta a la Organización Internacional y pide la integración. La segunda aclaración que yo quiero hacer es que la invocatoria de la Carta Democrática no quiere decir una intervención, no es que se van a mandar un ejército. La Carta Democrática, por la cual luchó Costa Rica
durante mi gobierno para que se estableciera junto con Canadá y Perú y que logramos unanimidad en establecerla. La Carta Democrática establece todo un procedimiento, negociación, diálogo amistoso, ayuda, acciones diplomáticas. Tiene finalmente, si se da un rompimiento total de la democracia, la posibilidad de separar al país de la OEA, lo cual nadie quiere que ocurra. Lo que se quiere que se ocurra es que se respete la Constitución bolivariana de Venezuela, la Constitución establecida por el presidente Chávez y su mayoría grande en el momento que la estableció, que se respete esa Constitución. Y lo tercero que yo quisiera decir es que en cuanto a la mediación del grupo de estos señores presidentes que con UNASUR han estado dándole apoyo al gobierno de Maduro desde el proceso electoral, está establecida en la propia invocatoria del secretario general Almagro. El secretario general Almagro dice que ese grupo debe continuar. Lo único que señala es que podría complementarse con otros expresidentes de otros de los grupos que han estado interesados en este tema. Con respecto a la Carta Democrática de la OEA, por supuesto que las intenciones de fondo de la Carta, pues nadie las pone en duda. Lo que ponemos y criticamos es la intención o la mala intención o el sesgo con el que Almagro saca la Carta, desempolva la Carta Democrática de la OEA para ceñirse en contra del gobierno venezolano. Con respecto a la situación de la Asamblea Nacional y sus reformas inconstitucionales, las cuales han sido declaradas de esta forma por la Sala Constitucional, exactamente similar a como sucede en Costa Rica cuando se dan situaciones en donde parece que la Sala Cuarta manda más que la misma Asamblea Legislativa en este país y parece que el primer poder de la República sea la Sala Cuarta. Aquí, por ejemplo, la Sala Cuarta permitió que se continuara con la reelección presidencial, pasándole por encima lo que nuestra Carta Magna decía, y por eso don Óscar Arias logró ser presidente por segunda vez de este país. O sea, también tenemos situaciones en este país que muchas veces pueden ser cuestionables y por supuesto que las hemos criticado en su momento. La Asamblea Nacional de la República de Venezuela aprueba una ley de amnistía que, por favor, a todas luces, si esta ley no es inconstitucional, con las pretensiones en donde está prácticamente despenalizando temas que son terribles, como por ejemplo la instigación a delinquir, las lesiones, la violencia o resistencia a la autoridad y una serie de puntos que los despenalizan a favor de personas que tienen en sus espaldas cerca de 40 muertos por las manifestaciones que se desarrollaron en Venezuela. O sea, a mí me parece que eso sí es de un análisis cuidadoso. Vamos con los comentarios para que hagamos un cierre, porque estamos muy apretados ya ahora sí de tiempo. Vamos a leer lo que dice Quique Acuña en el Twitter. Dice: el presidente simpatiza con Maduro como muchos otros de este gobierno. Dice también Freddy Pacheco en el Facebook, con el portazo que se llevó Almagro, ahora que ha quedado aislado, y el presidente Nicolás Maduro fortalecido frente a la Asamblea Nacional venezolana y los Estados americanos. La propuesta del secretario general Luis Almagro se malogró, necesitaba 24 votos y no fue apoyada por ningún estado. ¿Renunciará?, se pregunta Freddy Pacheco León. Don Federico Ruiz también dice: el secretario general de la OEA no está para ser neutral, está para defender los principios de la organización y la Carta Democrática. Dice Josué Román también a través del Twitter. Y continuando con este tema, escuchar a Miguel Ángel Rodríguez hablando de política latinoamericana es un verdadero lujo. Excelente. Y son parte de los comentarios que pues están gestando en nuestras redes con este tema también. Las reacciones para cerrar, ¿algunos de los comentarios o para replicar? Bueno, yo creo que lo más importante es que es cierto que este es un tema difícil. ¿Queda aislado Almagro? ¿Qué piensa Miguel Ángel Rodríguez? No queda aislado Almagro. Almagro queda como una persona que está cumpliendo con su obligación como secretario general. Yo hubiera deseado estar en esa posición y habría actuado de la misma manera. El secretario general tiene un compromiso, no puede ser neutral. Tiene un compromiso con los derechos humanos, tiene un compromiso con la democracia, tiene un compromiso con la seguridad de los estados, tiene un compromiso con las acciones de apoyo al desarrollo humano de las naciones. Esos son los objetivos de la OEA.
Esos son los que están desde que empiezan el finales del siglo XIX, las primeras reuniones que van conformando la Unión Panamericana y luego la OEA en Bogotá, y que dan origen a que países como el nuestro, sin ejército, podamos vivir en un continente en el cual tenemos el derecho internacional y el derecho interamericano, sobre todo, como el mecanismo más importante en nuestra defensa. Nosotros debemos ser celosos en que el secretario general y la OEA no pueden andar con paños tibios y tienen que defender los derechos humanos, como ahora tenemos que defender que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual países de América Latina están tratando de destrozar y de dejar sin fondos para que no pueda funcionar, porque no les gusta que entre a defender los derechos humanos cuando se violan en sus territorios, nosotros tenemos que ir a defender eso. Y no puede ser que la OEA, la pura verdad, no tenga de sus fondos ordinarios para sostener esta organización y que la comisión dependa de donaciones de estados, incluso que no son americanos. Esos eran de los temas que yo planteé en mi discurso inaugural en la OEA y de los temas que yo quería resolver durante mi secretaría general. Nosotros, más que ningún país, dependemos de la fortaleza del derecho interamericano. No tenemos ejército. Necesitamos que el derecho sea nuestro ejército. Esa es la mejor solución, esa solución civilizada. Y por eso tenemos que defender los organismos que defienden los derechos humanos y la democracia en el continente. Don Frank. No, por supuesto que el señor Luis Almagro queda sumamente debilitado, pierde credibilidad realmente con su posición. Tiene, por supuesto, que el secretario general de la OEA que cumplir con ese compromiso con los derechos fundamentales de los seres humanos, de los pueblos, de los países, don Miguel Ángel, absolutamente, pero no sesgarse a una política particular determinada de un país para tomar partido y a partir de ahí tratar de incidir con el tema, por ejemplo, de la Carta Democrática de la OEA. O sea, me parece que ya los pueblos latinoamericanos no estamos para que nos vean, ya estamos para opinar, estamos para tomar partido, estamos para tomar decisiones democráticas en función de lo que nuestros países y nuestros pueblos necesitan. No es para nadie un secreto que de alguna manera la incidencia norteamericana en la OEA siempre es preponderante y aún desgraciadamente lo sigue siendo con las decisiones y con las políticas aplicadas por el señor Almagro. Yo lamento realmente que usted diga que habría hecho lo mismo. Yo creo que Costa Rica tiene otro bagaje y otra moral para poder actuar en estos temas definitivamente, y no es tomando partido ni con la oposición ni con el gobierno como se van a resolver los problemas, es tomando partido a favor de la gente y a favor de la autodeterminación de los pueblos, como debe incidir un secretario general en estos temas. Bueno, muchísimas gracias al... Si usted me deja nada más recordar una cosita, el señor Almagro fue el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno socialista encabezado por un revolucionario de Uruguay. No es ningún derechista al servicio del Departamento de Estado. Y es una persona que desde el principio sí le dijo al presidente Maduro, entre los principios y mi ideología, yo estoy con mis principios y no con los gobiernos que se dicen de mi ideología. Y yo creo que esto merece el respeto de todos los ciudadanos de las Américas. El señor Almagro no era del ala de izquierda de la coalición Frente Amplio de Uruguay, era del ala de derecha. Inclusive se acaba de pronunciar el Frente Amplio de Uruguay descalificando su posición sesgada en este caso, don Miguel Ángel. Era parte del gobierno del Frente Amplio. Era una coalición. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados en esta mañana, al expresidente Miguel Ángel Rodríguez y al diputado Frank Camacho. Nosotros hacemos una pausa y ya venimos con más temas en RTN Revista.